En un mundo lleno de líderes que buscan reconocimiento, fama y poder. ¿Quién es este hombre que decidió vivir con lo mínimo, usar zapatos viejos y moverse en un coche sencillo, mientras tenía en sus manos una de las posiciones más influyentes del planeta? Hoy conocerás la historia de Jorge Mario Bergoglio, un hombre que sorprendió al mundo no por lo que tenía, sino por lo que renunció. Jorge Mario Bergoglio nació un 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Su hogar no era grande ni lujoso, pero estaba lleno de valores que hoy parecen escasos: respeto, trabajo, sencillez. Su padre, Mario Bergoglio, había llegado desde Italia buscando un futuro mejor y encontró trabajo en el ferrocarril, símbolo del esfuerzo y del movimiento constante. Su madre, Regina, era ama de casa y guía espiritual del hogar. En esa mezcla de raíces inmigrantes y espíritu de barrio nació el carácter que lo marcaría de por vida. Jorge creció rodeado de las calles polvorientas de la ciudad, de vecinos que compartían lo poco que tenían y de una familia donde no sobraba nada, pero nunca faltó amor ni formación. Desde pequeño se acostumbró a la disciplina, al sacrificio, al silencio como forma de respeto y a la mirada atenta hacia el que sufre. Aprendió que las palabras tienen poder, pero los gestos, aún más. No era un niño común. Aunque disfrutaba del fútbol en la vereda, de los partidos con amigos y de los encuentros familiares, también pasaba horas leyendo en silencio. Le fascinaban los libros de historia, los relatos clásicos, la literatura universal. Era reservado, reflexivo, un observador silencioso del mundo. Y aunque era serio, también tenía una pasión escondida: el tango. Le encantaba bailarlo, y en más de una ocasión se lo vio moverse con elegancia por los salones porteños. En esos pasos se mezclaban la tradición argentina y la sensibilidad de alguien que siempre buscó conectar con lo humano. Después del colegio, eligió un camino inesperado: la química. Se formó como técnico químico y comenzó a trabajar en un laboratorio. Allí, entre tubos de ensayo y fórmulas, entendió el valor del detalle, de la paciencia y del método. Pero había algo más, algo que lo inquietaba profundamente. Una voz interna que no lo dejaba en paz. Porque aunque entendía el mundo de la materia, su alma pedía algo distinto: servir. La vida, sin embargo, tenía una prueba para él. A los 21 años, contrajo una infección pulmonar severa. Su estado era crítico. Pasó días enteros entre la vida y la muerte. En uno de los momentos más graves, los médicos tuvieron que extirparle parte de un pulmón. Fue una experiencia límite. El joven Jorge sintió el peso de su fragilidad, de la finitud, de la vulnerabilidad humana. Fue ahí, en esa cama de hospital, cuando todo cambió. Ya no veía el mundo igual. Lo comprendió desde la fragilidad, desde el dolor, desde la necesidad de sanar no solo el cuerpo, sino el espíritu. Esa enfermedad fue una especie de renacimiento. No un castigo, sino una revelación. La vida le mostró que no era invencible, pero también le dejó claro que, si estaba vivo, debía hacer algo significativo con ese regalo. Desde entonces, su visión del mundo se volvió más profunda. Comenzó a mirar con más atención a quienes sufrían. Empezó a hacerse preguntas incómodas: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿A quién puedo ayudar? Y así, el joven técnico químico de barrio, que soñaba con fórmulas y bailaba tango, inició el camino hacia algo que él mismo nunca imaginó: convertirse en una voz para millones. Pero antes de eso, tendría que pasar por años de silencio, de estudio, de decisiones incómodas y de un compromiso total con lo esencial: la vida sencilla, el servicio y la coherencia. Después de su transformación personal tras superar la enfermedad, Jorge Mario Bergoglio comenzó un nuevo viaje. No fue un camino de luces ni aplausos. Fue uno de sombra, de escucha, de silencio, pero cargado de profundidad. Ingresó a la Compañía de Jesús, una orden conocida por su disciplina, su formación intelectual rigurosa y su fuerte compromiso con las causas sociales.
Allí se convirtió en un hombre de estudio, de oración interior, pero sobre todo de acción concreta. No buscaba escalar posiciones. No estaba interesado en ser visto. Lo suyo era estar cerca, no de los poderosos, sino de los invisibles. Su liderazgo se manifestó desde el anonimato. Como profesor, caminaba entre los estudiantes sin imponer respeto por jerarquía, sino por sabiduría. Como rector, no dirigía desde la altura, sino desde la escucha. Como guía espiritual, no se colocaba como ejemplo, sino como compañero de camino. Pero lo que más llamaba la atención no era lo que decía, sino lo que hacía. Cuando fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, Jorge tomó una decisión que desconcertó a muchos. En lugar de vivir en el palacio episcopal, prefirió un pequeño departamento. Cocinaba su propia comida, se encargaba de su ropa y rechazaba todo lujo innecesario. Viajaba en colectivo y metro, incluso cuando era posible hacerlo en vehículo oficial. No por show, sino por convicción. Tenía claro algo: no podía hablar de humildad desde una torre de mármol. No podía predicar cercanía si vivía detrás de muros dorados. En las villas de emergencia, lo conocían simplemente como el Padre Jorge. No llegaba con cámaras ni discursos, sino con una mirada directa, un abrazo sincero, un mate compartido. Caminaba entre pasillos de barro, saludaba a todos, escuchaba sin interrumpir. La gente no lo admiraba por lo que representaba, sino por cómo los hacía sentir, vistos, valorados, humanos. Nunca se sintió cómodo con el protocolo. Prefería el contacto humano al formalismo. Se reía poco, pero cuando lo hacía, desarmaba a todos. Su presencia era firme, pero cálida. Tenía ese tipo de autoridad que no necesita imponerse, simplemente se manifiesta. Y, sin embargo, no era un hombre sin tensiones internas. Durante los años oscuros de la dictadura argentina, vivió dilemas morales difíciles, decisiones silenciosas y momentos de dolor. Hay quienes lo critican, otros lo defienden. Pero todos coinciden en algo: nunca fue indiferente. Su vida era una constante búsqueda de equilibrio entre la acción y la conciencia. A medida que avanzaban los años, su nombre empezó a resonar fuera de Argentina. No por ambición personal, sino por coherencia. En un mundo eclesiástico marcado por la distancia y la jerarquía, él era una figura incómoda, porque demostraba, sin palabras, que otra forma de liderazgo era posible. Un liderazgo que no se basa en el poder, sino en la presencia. Que no se mide por cuántos obedecen, sino por cuántos confían. Un liderazgo silencioso, pero que grita en el alma de quienes lo observan con atención. Y así, sin buscarlo, el mundo comenzó a fijarse en este hombre que parecía tan común y a la vez tan extraordinario. Era marzo del año 2013. El mundo observaba con atención una de las decisiones más esperadas por millones: la elección del nuevo líder de una de las instituciones más antiguas, complejas y visibles del planeta. El puesto no era cualquiera. Era un cargo que combinaba poder simbólico, político, cultural y espiritual. Y el desafío no era menor: restaurar la confianza en medio de una crisis profunda. Desde distintos rincones del mundo, cardenales se habían reunido en Roma. Las especulaciones eran muchas. Sonaban nombres conocidos, fuertes, visibles, pero nadie apostaba por Jorge Mario Bergoglio. Su estilo sobrio, su bajo perfil, su constante resistencia al protagonismo, hacían pensar que no era un candidato probable. Y sin embargo, cuando la fumata blanca se alzó sobre el cielo romano, el mundo contuvo el aliento. Un nombre inesperado surgía desde el interior de la historia: Jorge Mario Bergoglio. Argentino. Jesuita. Humilde. Discreto. Un líder silencioso elegido para representar una voz global. Pero lo más desconcertante vino segundos después. Cuando apareció en el balcón principal, no lo hizo con la grandilocuencia que muchos esperaban. Su gesto fue sencillo. Su mirada, serena. Y sus primeras palabras no fueron para hablar de él, ni para imponer autoridad.
Fueron para pedir algo casi revolucionario en ese contexto, pidió que oraran por él. Fue un momento que marcó una diferencia. Porque no hablaba desde el trono, hablaba desde la humanidad. No asumía como un rey, sino como un servidor. Eligió el nombre Francisco. Un gesto que no pasó desapercibido. Nadie antes lo había elegido. Era una clara referencia a Francisco de Asís, el hombre que había renunciado a todo para abrazar la pobreza, el cuidado de la naturaleza y la compasión por los marginados. Era un mensaje silencioso, pero potente. Francisco no era solo un nombre. Era una declaración de principios. Desde ese instante, comenzaron a verse señales claras de que su liderazgo sería distinto. Rechazó los lujos tradicionales del cargo. En vez de ocupar el apartamento papal, prefirió una pequeña habitación en la residencia de Santa Marta, un espacio compartido con otras personas. En lugar de un Mercedes blindado, usó un coche sencillo, un Fiat. No se rodeó de murallas humanas, sino que insistió en acercarse a las personas, abrazarlas, mirarlas a los ojos. Pero no se trataba de gestos publicitarios. Era coherencia. Porque él ya vivía así desde hacía décadas. No estaba cambiando su estilo, solo lo estaba manteniendo. Y eso, en sí mismo, era revolucionario. Francisco comenzó a viajar. Visitó cárceles, hospitales, campos de refugiados, zonas de guerra. Se sentó con migrantes, escuchó a víctimas de abusos, se reunió con científicos, empresarios, activistas sociales. No para predicar desde una superioridad, sino para dialogar. Su lenguaje era sencillo. Evitaba los tecnicismos. No hablaba desde una torre de marfil, hablaba desde la calle. Su comunicación no era doctrinal, era emocional. No buscaba imponer, buscaba conectar. Y, por supuesto, no todos estaban de acuerdo con él. Su estilo directo incomodaba. Su apertura al diálogo generaba tensiones. Su rechazo al formalismo irritaba a sectores tradicionales. Pero eso no lo detenía. Francisco había sido elegido no para complacer, sino para transformar. Y lo estaba haciendo, no con decretos, sino con ejemplo. En un mundo saturado de apariencias, su autenticidad resultaba disruptiva. En un tiempo donde la imagen vale más que la esencia, él apostaba por la coherencia como motor de cambio. Porque si algo quedó claro desde ese día en que pronunció su primer buenas tardes desde el balcón de San Pedro, fue esto: había llegado un nuevo tipo de líder. Uno que, en lugar de elevarse por encima de los demás, había decidido caminar con ellos. A lo largo de la historia, muchos han ocupado cargos de poder. Algunos dejaron huellas por sus decisiones. Otros, por sus palabras. Pero pocos, como Francisco, han construido su legado a partir de lo invisible, los gestos cotidianos, las elecciones silenciosas, las renuncias que nadie ve, pero que hablan más fuerte que cualquier discurso. Porque Francisco no transformó el mundo desde un escritorio. Lo hizo con actos simples, repetidos, insistentes. Con coherencia. Mientras los reflectores esperaban grandes declaraciones, él optaba por pequeños gestos. Prefería el apretón de manos a los aplausos, el encuentro íntimo a la multitud, el mensaje claro a la retórica vacía. Y eso, en tiempos de hipérbole y espectáculo, fue más revolucionario que 1000 decretos. Su legado no se mide en leyes ni monumentos. Se mide en impacto humano. En conversaciones incómodas que abrió. En debates sociales que activó. En el eco de su voz entre quienes no tienen voz. Francisco se convirtió en un puente. Entre ricos y pobres. Entre Oriente y Occidente. Entre ciencia y fe. Entre el poder y la calle. Fue un líder que no pidió perfección, pero sí humanidad. Que no exigió dogmas, pero sí compromiso. Que no impuso reglas, pero sí responsabilidad. Durante su liderazgo, abordó temas que muchos evitaban: el cambio climático, la desigualdad social, la migración, el abuso de poder, la cultura del descarte.
No lo hizo desde el púlpito, sino desde la conciencia. No con superioridad moral, sino con humildad reflexiva. Fue incómodo para algunos, inspirador para otros, pero ignorado por casi nadie. ¿Y cómo logró tanto? Con una fórmula tan antigua como olvidada, la coherencia. Porque en un mundo donde el poder suele transformar a las personas, él transformó el poder. Lo despojó de arrogancia, lo bajó de los palacios, lo acercó a la calle. Su legado también está en lo que decidió no hacer. No se aferró a privilegios. No respondió a ataques con ataques. No usó su plataforma para silenciar, sino para amplificar. Su fortaleza radicaba en su vulnerabilidad. Y tal vez eso es lo que más desconcierta del impacto de Francisco, que no necesitó gritar para hacerse escuchar. Que no quiso imponer respeto, sino merecerlo. Que, teniendo uno de los cargos más poderosos del mundo, eligió vivir como un hombre común. Así es como nace el verdadero legado, no de la fuerza, sino de la integridad. No hay edificios que puedan contener su influencia, porque está en la cultura, en el pensamiento, en la conversación social. Está en la pregunta que deja flotando en el aire cada vez que alguien lo observa: ¿estoy viviendo con coherencia? Y ese, quizás, sea su mayor legado, obligarnos a mirar hacia adentro, a repensar nuestras decisiones, a cuestionar el exceso, a valorar lo simple, a servir antes que liderar. Porque el mundo no cambia por una persona. Pero una persona que se niega a vivir como el mundo dicta, puede inspirar a millones. En una época donde muchos corren por ser alguien, Jorge Mario Bergoglio eligió ser auténtico. Donde el mundo gritaba mírenme, él susurró acompáñenme. Donde la grandeza suele medirse en números, él la midió en gestos, en silencio, en servicio. Su historia no es la de un héroe perfecto. Es la de un ser humano profundamente consciente de su imperfección, pero también consciente de su responsabilidad. Porque liderar no es mandar. Es inspirar. No es subir al podio. Es bajar al suelo. No es mostrarse más fuerte, sino ser valiente para mostrar el alma. Francisco, con su humildad, rompió esquemas. No con escándalos, sino con ejemplo. No con ruido, sino con presencia. Y hoy, más allá de títulos, credos o ideologías, su figura representa algo que todos necesitamos recordar. Que el verdadero poder no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a soltar. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo reflexionar, haz que no se quede solo en ti. Compártela. Deja en los comentarios lo que más te hizo pensar. Y si quieres más relatos de personas que dejaron huellas por cómo vivieron, no por lo que ostentaron, suscríbete. Porque aquí, contamos historias que despiertan conciencia. Y recuerda, el mundo necesita menos ídolos y más ejemplos. ¿Tú qué tipo de persona estás eligiendo ser? Nos vemos en el próximo video.